Nosotros estamos aquí, la entrada del gueto pequeño, y este otro gueto es el gueto grande. Der Teuer von der Kleiner Wilner Ghetto. En este lugar, en donde me encuentro ahora mismo, estaba la entrada y por consiguiente también la salida al gueto pequeño. En Vilna hubo dos guetos, el gueto grande y el gueto pequeño. Los alemanes, cuando en verano del 41 conquistan la ciudad de Vilna, en el marco de la Operación Barbarossa, encierran a los judíos de Vilna en dos guetos. Un gueto, el grande, en donde van a concentrar a 20.000 judíos, que son los judíos que van a poder trabajar, y otro gueto, que es este, en donde van a concentrar a 11.000 judíos, que son los judíos que van a ser asesinados inmediatamente después de la llegada de los alemanes. Entre septiembre y octubre del 41, por las puertas de este gueto, van a salir 11.000 judíos en dirección a los bosques de Ponar, en donde van a ser asesinados por el mero hecho de ser judíos. Y aquí podemos ver, en este mapa, cómo estaban distribuidos los guetos. Nosotros estamos aquí, la entrada del gueto pequeño, y este otro gueto es el gueto grande. Y podemos ver ahí arriba un cartel en yiddish que dice que estamos Der Teuer von der Kleiner Wilner Ghetto. Estamos en la puerta de entrada del pequeño gueto de Vilna, y podemos ver ahí el número 11.000 Idn, que son los 11.000 judíos que concentraron primeramente aquí, duraron solamente un mes, porque inmediatamente fueron exterminados en los bosques de Ponar. Podemos ver el mapa de los dos guetos en varios lugares del casco antiguo de Vilna, porque es algo que está muy presente hoy en día en la narrativa histórica de los propios lituanos y de los propios habitantes de la ciudad de Vilna, sobre todo para que la gente tenga conciencia. En este segundo gueto, que es el gueto grande, es donde fueron confinados 20.000 judíos entre septiembre del 41 y septiembre del 43. En septiembre del 43 tiene lugar la liquidación del gueto de Vilna. ¿Qué significa liquidación? Significa que se cierra el gueto. La gran mayoría van a ser exterminados, pero muchos de ellos van a ser enviados a campos de trabajo en Estonia y también en otros países, así como en fábricas para los alemanes. Cuando en el año 1944 el ejército soviético libera Vilna, en Vilna solamente quedan 3.000 judíos. De una comunidad al inicio de la guerra de 60.000, quedan solamente 3.000. Entre finales del año 41 y principios del año 42, 30.000 judíos de Vilna, del gueto de Vilna, son exterminados. Es en ese momento cuando, sobre todo los jóvenes que antiguamente habían pertenecido a movimientos juveniles como a Shomer HaTzair o Betar, comienzan a organizarse. Se dan cuenta de que el objetivo de los alemanes no es solamente confinarlos dentro del gueto, no es solamente utilizarlos como mano de obra esclava, sino que es el exterminio. Y es en ese momento cuando muchos de ellos se dan cuenta de que tienen que defenderse. Y es en ese momento cuando comienzan a organizar movimientos de resistencia armada. No solamente aquí, en Vilna, sino que en otros muchos lugares en donde los judíos son confinados en guetos. Nosotros conocemos la heroica historia de la rebelión del gueto de Varsovia, que tuvo lugar en Polonia, pero también aquí, en Lituania, los judíos se convirtieron en partisanos. En algunos casos peleaban dentro de los guetos, en otros casos, como sucede aquí en Vilna, decidían salir del gueto para no poner en peligro al resto de la gente y organizarse en los bosques y eventualmente unirse al resto de los partisanos. Es así como Abba Kovner, uno de los grandes líderes de la rebelión del gueto de Vilna y en general de la zona de Vilna, decide hacer una proclama
En esa proclama les pide por favor a todos los judíos que no colaboren con los alemanes, porque los alemanes los están llevando al exterminio. Una de las primeras cosas que organiza la resistencia es imprimir folletos, imprimir propaganda, que era ya de por sí un acto de subversión en contra de los alemanes. Y entre el 31 de diciembre del 41 y el 1 de enero del 42, en el gueto aparecen proclamas escritas por Abba Kovner, en donde dicen lo siguiente: jóvenes judíos, no vayamos como ovejas al matadero, no crean a los que los engañan, los que son sacados por las puertas del gueto nunca vuelven. Todos los caminos del gueto conducen a Ponar, y Ponar es la muerte. El objetivo de Hitler es la destrucción de los judíos de Europa. Los judíos de Lituania fueron los primeros. No vayamos como ovejas al matadero. Somos débiles, carecemos de protección. La única respuesta al asesinato es la resistencia. Hermanos, es mejor morir como luchadores libres que vivir a merced de los asesinos. Resistir, resistir hasta nuestro último aliento. Es así como Abba Kovner, entre finales del 41 y principios del 42, es uno de los primeros judíos que se da cuenta, en el momento en el que está teniendo lugar el inicio del exterminio, que el objetivo de Alemania es el genocidio, es el exterminio de todos los judíos. Los primeros son los judíos del gueto de Vilna, que son sacados por las puertas del gueto en dirección a los bosques de Ponar. Y es por eso que los jóvenes judíos del gueto de Vilna toman la determinación heroica de resistir, salir del gueto, llegar a los bosques, venir a bosques como este, para en este lugar enfrentarse de manera militar en contra de los alemanes. Muchos de ellos, la mayoría, van a morir resistiendo en contra de los alemanes. Algunos de ellos van a sobrevivir. Uno de ellos es Abba Kovner, que no solamente resiste a los alemanes como uno de los líderes de la rebelión de los judíos partisanos de Vilna, sino que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se va al Estado de Israel y continúa allí su vida, e incluso va a ser uno de los testigos en el año 61 en contra del juicio de Adolf Eichmann. Vilna tiene dos principales etapas de destrucción. La primera, que es cuando llegan inmediatamente los alemanes después de la Operación Barbarossa, ocupa la segunda mitad del año 41 y principios del año 42. 30.000 judíos, ellos van a ser los primeros en ser asesinados, muchos de ellos después de la liquidación del gueto pequeño. Como vimos, en Vilna había dos guetos. El gueto pequeño, que era el gueto de la gente no productiva, ancianos, enfermos, y el gueto productivo, que es donde estaban los trabajadores. Ese gueto va a sobrevivir hasta verano del año 43. Pero entre finales del 41 y principios del 42, los alemanes asesinan en este lugar, en los bosques de Ponar, a 30.000 judíos, en fosas comunes como esta en la cual nos encontramos en estos momentos. Finales del 41, principios del 42, todavía no existe Birkenau, todavía no existen los campos de exterminio de la Operación Reinhard, Treblinka, Belzec, Sobibor, en donde van a ser exterminados los judíos de Polonia, y ya en Lituania había comenzado el exterminio. Los judíos de Lituania, como dice Abba Kovner, van a ser los primeros en ser asesinados de manera sistemática aquí, en lugares como este, en los bosques de Ponar. Matzevat Zikaron, lápida de recuerdo, Leshivim Elef Yehudei Vilna Beasvivá, a los 70.000 judíos de Vilna y alrededores, Shenirtzehu Benisrefu, que fueron asesinados y quemados, Begai Aarigá Beponar,
en esta fosa de la muerte, en Ponar, al Yedei Nazim Veozriem, a manos de los nazis y sus colaboracionistas, entre los años 41 y 44, lo mismo dice en Yiddish, do aquí imponar indillorn, entre los años 41 y 44. Como dije recién, el asesinato de los primeros 30.000 judíos de Vilna fue solo el comienzo, porque es verdad que hubo una relativa tranquilidad, y de hecho en la historiografía así se llama ese periodo del gueto de Vilna entre el 42 y principios del 43, que es cuando se organiza la resistencia judía dentro del gueto, que luego salen del gueto a pelear como partisanos, pero a finales del 43, desde verano hacia finales, finalmente la inmensa mayoría de los judíos de Vilna y también de poblados de alrededor van a ser conducidos aquí, donde van a terminar finalmente siendo asesinados. Aquí en Ponar fueron asesinadas 100.000 personas entre el 41 y el 44, de las cuales 70.000 eran judíos, la gran mayoría judíos de la comunidad de Vilna. Stiller, Stiller, Lomir Schweigen, Quorim wachsendo. Silencio, silencio, aquí crecen tumbas sin fin. Nuestros enemigos las han sembrado y ahora brotan sin cesar. Los caminos llevan a Ponar y no hay camino de regreso. Este poema lo escribió Shmeke Kaczergiński en el año 1943, estando confinado dentro del gueto de Vilna. Significa que en el año 1943, así como vimos recién, ya desde principios del 42, los judíos que quedaban dentro del gueto de Vilna sabían perfectamente lo que estaba sucediendo aquí en Ponar. De Ponar no hay camino de regreso. De Ponar no hay camino de retorno. Y este poema que escribe Shmeke en el año 1943 se ha transformado hoy en día en uno de los himnos, en una de las melodías más características de la destrucción de los judíos de Lituania. Es una canción muy famosa, Stiller, Stiller, Sheket, Sheket, silencio, silencio, que se canta y se entona en múltiples ceremonias a lo largo del mundo, cuando se quiere conmemorar y cuando se quiere honrar a los judíos, principalmente de Vilna, que fueron asesinados aquí en Ponar. Shmeke, en el año 1943, salió junto con los partisanos del gueto de Vilna, junto con Ava Kovner y otros combatientes del gueto de Vilna, se enfrentó a los alemanes como partisano, sobrevivió a la Shoah, se fue a vivir a Argentina, reanudó ahí su vida y finalmente murió en Argentina. Esta es la historia trágica, terrible, dramática de la comunidad judía de Vilna. Una comunidad de 60.000 judíos en vísperas de la Shoah, que lamentablemente la inmensa mayoría de ellos terminaron sus vidas aquí, en los bosques de Ponar. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué es lo que habían hecho mal? Tuvieron la mala suerte de nacer como judíos en la época equivocada. Is der Tate, wo
Italia.